Buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor nos bendiga a todos en estos tiempos de necesidad y de misericordia. Las bienaventuranzas forman parte de lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Este sermón nos presenta el pensamiento de Jesús frente a la cultura del mundo, tanto antiguo como moderno. Podemos decir que Jesús nos moldea en este sermón la contracultura cristiana. En él Jesús nos muestra las características que tienen los ciudadanos del reino de los cielos. Un reino que, como él mismo decía, ya está aquí, en medio de nosotros. Y estuvo allí en medio de Pedro, Juan, de Mateo, aún de Judas Iscariote, y en medio de Pablo, de Marcos, de Lucas, de Santiago, de Bernabé, y de muchos otros que vivieron cerca de Jesús, o muy cerca de Jesús. Jesús comienza su sermón con bendiciones. El Padre lo ha enviado para bendecirnos, como se nos dice en Hechos, capítulo 3, versículo 26. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Hoy meditaremos en las primeras bienaventuranzas. En ellas Jesús nos expresa lo que Dios espera de nosotros. Luego nos enseña qué debemos esperar de Dios. En ella Jesús nos habla del ser, del carácter del cristiano y de la ética personal. Bienaventurados los pobres en espíritu, felices aquellos cuyo corazón es un corazón de pobre, de mendigo, de insuficiente espiritual. Un corazón que siempre y en todo depende de Dios. Un corazón que se ha declarado en bancarrota espiritual. Felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, felices los afligidos, aquellos que reconocen en humildad sus pecados y los de su prójimo y lloran por ellos. Felices, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, felices los humildes de corazón, los que reconocen su necesidad de Dios y muestran su mansedumbre para con los hombres. Felices, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Felices aquellos que en su vivir cotidiano mantienen rectitud moral y espiritual, que viven en Cristo, en su gracia, en sus promesas, en su santidad. Felices, porque ellos serán saciados. Es de notar que el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición en Malaquías 4:6. Él nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Pero como hemos visto en este gran mensaje, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús comienza con bendiciones y el Nuevo Testamento termina con bendiciones. En las primeras 4 bienaventuranzas Jesús nos habla de la ética del ser. Y a partir de esta quinta bienaventuranza hasta la octava, Jesús nos habla del hacer, de la ética social. En cada una de estas 8 bendiciones, Jesús nos muestra quiénes son los bienaventurados y en qué consiste su felicidad. Hoy reflexionaremos acerca de la misericordia y nuestro tema será felicidad en la misericordia. Veamos pues la quinta bienaventuranza. Acompáñenme en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una historia que sucedió durante la revolución bolchevique en un pueblo de la Rusia zarista. Una tarde un grupo de policías zaristas llegaron a una casa buscando renegados políticos. 6 policías penetraron y encontraron a una señora anciana orando y le preguntaron: ¿dónde están los disidentes? Buscaron en toda la casa. Prácticamente la destrozaron en presencia de la anciana y no encontraron a nadie.
Al salir, la anciana los llamó y les dijo: se le ven muy cansados y sudorosos. Se tomarían una tacita de café. Y les acercó una de las pocas sillas que quedaban intactas. Los policías se asombraron y se tomaron el cafecito. La anciana los despidió y les dijo: que nuestro Señor Jesús los bendiga y los lleve con bien. 6 meses después, el cabo del grupo regresó y le dijo a la anciana: señora, su actitud me llevó a meditar mucho y comprendí cuán equivocado estaba en mi vida. Así que renuncié y me convertí al Señor. Y hoy soy diácono de la iglesia y le sirvo al Señor a tiempo completo. Dios la bendiga por iluminar mi vida. Dios la cuide y gracias por enviarla a mi vida. La pregunta entonces es: ¿qué es misericordia? A la luz de la palabra de Dios, misericordia significa involucramiento y compromiso personal en una relación que sobrepasa los límites de la obligación. Esto nos recuerda el pasaje del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versos 30 al 36. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y fueron dejándolo ahí medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero diciéndole: cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos o compasivos. Bienaventurados aquellos que por amor actúan con pasión, viviendo para sí mismos las necesidades de otros. Ahora la pregunta es: ¿ser misericordioso es nuestra naturaleza? La verdad es que la misericordia es una característica divina, intrínseca de Dios. Dios es el misericordioso. El Salmo 103, versículos 1 al 10, describen la misericordia de Dios para con sus hijos. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Como hemos leído, es simple y corto. El Señor, nuestro Dios, es la misericordia, como es la fortaleza, como es el amor, y como es el perdón, y como es la fe. Jesucristo es la misericordia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias por mostrarnos tu misericordia. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra condición de necesitados. Gracias por mostrarnos que somos polvo. Gracias, mi Dios, por mostrarnos que no somos misericordiosos, que tú eres la misericordia, como eres la gracia, y que por tu gracia y por tu amor nos das la misericordia. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos. Espíritu Santo bendito, muévenos a misericordia. Siembra en nuestro corazón la misericordia para que podamos actuar acorde a la imagen y semejanza del Señor. Haznos entender que tú eres la prioridad, aún por encima de nosotros mismos, y que nos amas de tal manera que siempre has deseado lo mejor para nosotros, aún a costa de tu propio Hijo. Enséñanos a amarte, porque no sabemos hacerlo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor de la misericordia. Amén y amén. Tengan una buena semana.